Muy buenos días, mis queridos hijos del grado quinto, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en este gran día que nos regala el Señor. Hijitos, bienvenidos hoy jueves 20 de agosto a nuestra clase de español. Recuerden colocar la fecha en el cuaderno de español y escribir la actividad para que quede todo bien consignadito. Ojo, recuerden que ustedes ya deben hacer la letra clarita, bien redondita y estirar los palitos, porque ustedes van para sexto, entonces deben escribir bien bonito. Hijitos, para hoy vamos a hacer o a trabajar la actividad del módulo. Bueno, amores, hablemos de la actividad. Vamos a leer las páginas 133 y 134. Es importante que las leas para lograr responder las siguientes páginas. El investiga de la página 134 no se debe realizar. Luego leemos y solucionamos las páginas 136, 137, 138, 139, 140 y 141 del módulo. Estas páginas todas son sobre el verbo. Como ya hemos visto todos estos temas, podemos repasar los apuntes de clases anteriores. En el primer punto vamos a escribir una lista de las cosas que realizas desde que te levantas hasta que te acuestas en un día lunes. Este punto lo van a resolver en el cuaderno. Quiere decir que al momento de enviar la evidencia deben enviar la foto de las páginas solucionadas del módulo y del cuaderno con el primer punto. Recuerden por favor que deben colocarle la fecha a estas páginas del módulo. En el segundo punto dice, subraya el verbo de cada oración y escribe lo que expresa. Por ejemplo, primera oración, Carlos practica su deporte favorito. Como aquí el verbo es practica, vamos a subrayar la palabra practica. Y al frente vamos a escribir el verbo practica. Y así sucesivamente con las demás oraciones. En el tercer punto dice, lee el siguiente texto y subraya con azul las formas verbales simples y con rojo las formas verbales compuestas. ¿Se acuerdan que les pedí que leyeran las páginas anteriores? Porque ahí les están explicando cuáles son las formas verbales simples y cuáles compuestas. Las formas verbales simples es donde aparece un verbo que solito y no necesita una palabra al lado para que quede bien conjugado. Y el compuesto es donde aparece el verbo con una palabra para poder ser conjugado. Vamos a leer. Durante las vacaciones, cuando hace buen tiempo, vamos a subrayar con rojo, hace buen tiempo. Yo salgo todas las mañanas a caminar. Vamos a subrayar con azul, salgo y la palabra caminar. Por el prado. Conmigo viene mi hermanito. Con rojo vamos a subrayar conmigo viene. Él recoge flores para llevar a mamá. Vamos a subrayar con azul la palabra recoge y llevar. Para que ella las ponga en un florero, vamos a subrayar con azul la palabra ponga. Por el camino vemos algunos conejos. Ellos saltan y se esconden rápidamente. Con azul vamos a subrayar la palabra vemos, salta y con rojo se esconde. Luego dice, nosotros esperamos que no llueva. Con azul vamos a subrayar esperamos y llueva. Para poder salir a pasear, salir y pasear van con azul. Después dice, me imagino que tú estarías feliz de venir con nosotros. Con rojo vamos a subrayar me imagino. Luego, tú estarías también con rojo. Y por último, de venir. Ahora en el cuarto punto dice, completa cada oración con los pronombres adecuados. Deben leer cada oración y acomodar un pronombre. Recuerden que ahí vamos a ver coherencia, ¿cierto? En el quinto punto, copia las formas verbales de a Bogotá llegan muchos turistas. Las siguientes oraciones y clasifícalas según el tiempo. Según el número, perdón. Entonces dice, Carmen vende fruta. ¿Qué vamos a hacer? A subrayar el verbo. Vamos a hacerlo con la primera. Carmen vende fruta. ¿Qué subrayamos? Vende. Y sobre la rayita, pues, ¿qué es? Vende. Así con cada verbo de estas oraciones. Luego hay un ladito donde dice singular. Los verbos que estén en singular, o sea que se refieran a una sola persona, los escriben en la rayita de singular. Y los que se refieran a varias personas en plural. Después en el sexto dice, subraya las formas verbales y completa las oraciones con un pronombre personal. ¿Qué van a hacer? Subrayar los verbos y escribir el pronombre personal. Por ejemplo, nosotros viajamos a Medellín.
El pronombre es nosotros, subrayamos la palabra viajamos y al frente colocamos primera porque nosotros es primera persona. Y así con los demás pronombres. Deben colocar si es segunda o tercera persona. En el séptimo punto dice, lee las siguientes formas verbales, luego ubícalas en el cuadro según las formas no personales del verbo. ¿Qué vamos a hacer? Hay unos verbos aquí, dice escribes, digo, bebe, bailan, escucho, sueña y explico. Estos verbos los van a ubicar en el cuadrito donde dice forma verbal, infinitivo, gerundio, participio. Ahí nos están dando un ejemplo con el verbo escribes. Infinitivo, ¿cómo queda? Escribir. En gerundio, escribiendo, y en participio, escrito. Lo mismo van a hacer con los otros verbos que estaban ahí al ladito de escribes. Después dice, clasifica las formas verbales destacadas en el texto según el tiempo que expresan. Entonces, van a leer cada párrafo y van a mirar qué verbos aparecen, subrayan los verbos, por favor. Y esos verbos los van a ubicar en el cuadrito donde pertenezca. Por ejemplo, si aparece un verbo como mandó, es un verbo que está en pasado, lo coloco en donde dice pasado o pretérito. En tu cuaderno, clasifica los verbos que aparecen en la lectura, avances técnicos según su conjugación. Esto es la lectura que aparece en la página anterior. ¿Qué van a hacer? Van a buscar los verbos y los van a clasificar. Los que están en pasado, presente y futuro. Van a hacer el cuadrito y me lo van a escribir en el cuaderno. En el 9º punto dice, completa estas oraciones poniendo los verbos que señalan a persona, el número y el tiempo conveniente. Aparecen unos verbos, por ejemplo, visitar y viajar. Van a buscar en qué lugar de la oración van. Recuerden que debe ser coherente. En el 10º punto dice, escribe la forma correcta del verbo en los campos en blanco. Por ejemplo, Maritza, muy bien en la ducha. ¿Cómo sería? No, yo no puedo decir Maritza, cantar muy bien en la ducha, ¿cierto? Suena terrible. Maritza canta muy bien en la ducha. Y así con las demás oraciones. Después, en la página 140, vamos a completar las oraciones con el verbo que crean correspondiente. Por ejemplo, tú, rayita en el campo de mañana a noche. Puede ser tú trabajas, tú paseas y así con las demás oraciones. Y en la 141 aparece la fábula del pastor mentiroso. Aparece un verbo dentro de paréntesis. Ustedes lo deben acomodar coherentemente para que quede bien dentro de la lectura. Bueno, hijitos, como ven, parece mucho trabajo, ¿cierto? Pero a medida que lo vayan resolviendo, verán que es muy fácil. Hijitos, recuerden enviar la evidencia del cuaderno de los 2 puntos y del módulo. Recuerden que todas las páginas deben tener las fechas de la clase que es y lo mismo en el cuaderno. Recuerden enviar la evidencia al correo profe.lina.flores.rojas@gmail.com. Un besito y recuerden que los quiero mucho.